Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Teníamos los bolsillos llenos de dengo, de modo que no había verdadera necesidad de gastar un poco más, de tolchocar a algún anciano cheloé con un callejón y videarlo nadando en sangre mientras contábamos el botín y lo dividíamos por 4, ni de hacernos los ultraviolentos con alguna tiza tembleque, estarria y canosa en una tienda, y salir esmecando con las tripas de la caja. Pero como se dice, el dinero no es todo en la vida. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Estamos aquí en su programa Elaboraciones, iniciando una cuarta transmisión más, en donde les traemos un tema nuevo. Es en cuestión y alrededor de la palabra. Y como acabamos de escuchar un pequeño fragmento ahorita de La Naranja Mecánica, algunas palabras muy rebuscadas, otras más que tal vez sean curiosas, palabras que a lo mejor desconocemos, puesto que son creación del autor mismo en la historia. Y pues bueno, nos encontramos aquí. A mí me gustaría presentar a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Alan Arteaga, otra vez con ustedes. Y bueno, para empezar a dar comienzo a este tema sobre la palabra, antes que nada, también quisiera comentar personalmente y recordando un poquito también el programa anterior de especial de Día de Muertos. Ya ha pasado pues algunos días. Esperamos que se la hayan pasado pues celebrando ese día, comiendo mucho, porque también se come como algunas cosas, pan de muerto, tal vez atole, no sé. ¿Tú qué opinas, Alan? Sí, comidas típicas que a veces las familias se juntan, y en esta cuestión de Día de Muertos o Halloween también se acostumbra mucho comer dulces, como todos los niños que salen en esas fechas, y obviamente pues salen a pedir pues dulces. Y obviamente la mayoría ofrece dulces, muy poquita gente a veces ofrece como cosas típicas, ya sea frutas de repente, pero bueno, son los menos populares. Sí, a mí en lo particular pues me gustó mucho ese día, y comentarlo también en ese podcast, ya que hay muchas curiosidades dentro de lo que es ese festejo. También pude tener la oportunidad de ver a muchos niños, de hecho, que todavía se disfrazan y en compañía de sus papás pues salen a pedir, así como lo comentas, Alan. Y asimismo también es una tradición que pues no se ha perdido, y dudo mucho que se pierda, es la colocación de altares en diferentes lugares, como en el centro histórico, en algunas instituciones tal vez particulares y gubernamentales tal vez, en las que se pone también pues un altar dedicado a alguien reconocido, o tal vez no tanto, pero para el lugar sí. Y también dentro de las casas particulares, cada uno tiene pues a sus familiares, ¿no? A quien rememorar y conmemorar. Y bueno, ya habiendo hablado sobre el Día de Muertos, ahora sí, ¿qué te parece, Alan, si entramos más de lleno al tema de la palabra? A mí me parece bien, me parece perfecto. Yo tengo que confesar que este tema en particular me ha parecido un tema complicado, complejo. No sé exactamente por qué, pero hay algo dentro del tema que tal vez generó en mí ciertas resistencias. Y bueno, ya ves que te lo había comentado, que me había parecido un poco difícil el tratar de abordarlo, o el tratar como de estar investigando. Y es irónico, ¿no? Porque al hablar de la palabra me dio la sensación de quedarme sin mucho que decir. Entonces
Es curioso, pero justamente siento que es como cuando uno habla de sí mismo, porque la palabra, a final de cuentas, como vamos a ver y vamos a escuchar y vamos a estar platicando, la palabra nos hace prácticamente, nos sumerge dentro de un mundo y realmente la palabra, el lenguaje, somos nosotros, entonces es casi como un hablar de nosotros mismos. Y bueno, quizás sea un poco difícil de repente hablar de sí mismo o no, pero bueno, vamos a descubrirlo, vamos a ver qué es lo que nos depara este podcast y vamos a ver si salimos bien librados de aquí. Sí, yo comparto contigo esta cuestión de que no es un tema sencillo a tratar, ya que si tomamos en sí el tema de la palabra abiertamente o más en general, nos encontramos con un montón de, pues de dónde estudiarla o retomarla, ¿no? Ya sea desde la lingüística, no sé, hasta la literatura tal vez, o Antropología. La antropología, digo, bueno, la palabra al final de cuentas es un mero título que le hemos puesto aquí a este podcast, pero en sí pues también nos habla de que en dónde no se usan las palabras, ¿no? Es el lenguaje mismo el que está pues atravesado en todas estas formas de comunicarse, de hablar, de transmitir algo en la cultura. Entonces, pues imagínate si no es así de amplio y si no es también que, pues también a mí me ha costado acotarlo y saber para dónde dirigirlo, ¿no? Y es por eso que también haciendo como un pequeño adelanto de lo que vamos a tratar acerca de la palabra, es por ejemplo la palabra en el psicoanálisis un poquito, porque también es un tema ahí como muy complejo, un poquito en las psicoterapias, un poco definiendo tal vez lo que es una palabra o la palabra o lo que se entiende. Y no sé, así entre otras cositas, ¿no? Que vamos a ir mencionando como para que se vayan interesando en esta escucha de este podcast. Y las anécdotas que nunca faltan y es lo que nos caracteriza, que cada tema nos ofrece a nosotros una especie de hilo que va asociando también nuestra propia experiencia y un montón de anécdotas que hemos tenido respecto al tema, y con este no va a ser la excepción. Entonces, pues no sé con qué prefieres comenzar el día de hoy, Diana. Pues mira, tal vez a veces nos parece que un concepto o una misma palabra ya la tenemos como definida, ¿no? Porque sabemos el uso que le damos cuando nosotros hablamos o nos dirigimos hacia una persona. Pero bueno, aún así yo me di a la tarea de revisar un poquito el significado de lo que es una palabra. Y la RAE nos dice que es una unidad lingüística dotada generalmente de significado. Pareciera como que todavía no se entiende mucho, ¿no? Porque es como que una unidad lingüística dotada generalmente de significado. Tal vez lo entendemos como que si buscamos una palabra en el diccionario, pues ya iba a estar su significado y listo, ¿no? Pero también retomando a otro autor que se llama Saussure, él nos dice que es un signo lingüístico que une un concepto y a una imagen acústica. Y es que en este sentido, una imagen acústica él nos va a decir que no es precisamente el sonido de lo que se escucha cuando alguien pronuncia una palabra, sino que se va a tratar de una huella psíquica. A mí me llama mucha la atención esta parte, porque recordando también en textos de psicoanálisis, con Freud específicamente, pues él también hacía mucha referencia a esto de huella psíquica, huella anémica, ¿no? Como si algo se inscribiera en ella cuando, por ejemplo, tenemos el recuerdo de algo y lo vamos como describiendo o hablando, ¿no? Ya en esta parte de la conciencia. Pero bueno, para dejarlo un poquito más claro con Saussure, es que él nos dice que esta imagen acústica, que sería una huella psíquica,
va a ser como, por ejemplo, si yo, bueno, el ejemplo lo pone él, pero es, si yo digo la palabra árbol, a nosotros se nos va como, digamos, a figurar en nuestra mente esa representación de lo que alguna vez, por ejemplo, la vista nos dio el sentido de ver esa imagen de un árbol, ¿no? Por ejemplo, también sucede como en los sueños. Vemos imágenes y esas imágenes pues nos son devenidas desde percepciones exteriores que tuvimos de esas cosas que vimos y las nombramos a su vez. Entonces, esta explicación es muy interesante, un poco complicada de como pues conceptualizar uno mismo, pero más o menos esto es a lo que se refiere, ¿no? Este autor, que también va a ser retomado para, por ejemplo, con Lacan, que ya también es otro, pues, precursor de toda esta teoría del lenguaje, la palabra, puesto en una práctica, ¿no? Que es el psicoanálisis. Y bueno, no sé qué opines, Alan, sobre de esta parte, o si tengas como algo que compartirnos. Solamente que, bueno, sí es algo complejo. Es algo, bueno, a decir verdad es algo que obviamente se necesita estar estudiando y estar repasando y estar como leyendo un montón de textos y autores, más o menos para irse adentrando dentro de este campo, que es el campo del lenguaje, el campo de la palabra. Y todas estas conceptualizaciones que pueden resultar un poco chocantes, por así decirlo, para obviamente quien no está como muy acostumbrado a ese tipo de palabras o a ese tipo de teoría. Yo soy una de esas personas. ¿Por qué? Porque me cuesta a mi trabajo a veces comprender algo que obviamente no puedes como objetivar, por decirlo así. Uh-huh. Obviamente cuesta trabajo y cuesta el tiempo ponerse a leer y a estar como comprendiendo. Entonces, bueno, para facilitar las cosas me gustó como el ejemplo que pusiste, porque así yo también le pude entender un poco más a esta cuestión de una huella psíquica, que cuando se escucha una palabra o uno lee una palabra, uno, digámoslo así, trae o se imagina esa imagen. ¿Sí? Como si en nuestra mente existiera esa imagen y la ligamos con la palabra. Uh-huh. Entonces, para mí es curioso. ¿Por qué? Porque entonces una palabra puede traer diferente tipo de imágenes. El árbol que tú mencionaste, quizás yo imaginé uno, no sé, uno grande, o tal vez un bonsái, o tal vez un árbol caído, y tal vez tú te pudiste imaginar algún otro tipo de árbol. Sí, exactamente. Entonces es curioso, me pareció curioso eso, porque estoy seguro de que quien nos está escuchando imaginó su propio árbol, a pesar de que la palabra es la misma. Entonces es interesante y a mí me causa como esta curiosidad. Siempre me ha causado curiosidad esta cosa de las palabras, y si las palabras, por ejemplo, son como significan siempre solamente una cosa. Pero pues ya vimos que no. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ese árbol también puede ser un árbol de piezas. Por ejemplo, en los juguetes, a veces hay juguetes que vienen como con muñequitos, que vienen con accesorios. Y esos accesorios vienen unidos a una especie de plástico. Y a ese plástico se le dice árbol. Como un árbol de accesorios. Uh-huh. Entonces también alguien puede imaginarse eso. Dependiendo obviamente del contexto y dónde se encuentra uno, ya sea de en qué trabaja o en qué estudia. Sí, o incluso dónde vive. Y fíjate, tocaste un punto que para mí también es importante dentro de este tema, porque imagínate, así como bien lo dijiste, cuántas personas podrán escuchar cierta palabra y de inmediato remitirse a lo que en su recuerdo tienen sobre de esa palabra, ¿no? El concepto o a esta imagen acústica que era como la que acabamos de mencionar. Para todos va a ser distinto, para muchos también va a ser muy semejante la forma en la que
se conceptualizan eso en su mente, cierta palabra, incluso palabras que no nos remiten directamente a una imagen como tal. O sea, una imagen ya entendida como, por ejemplo, ves una foto, ¿no? Y a lo mejor esa imagen se te queda grabada tal cual. Pero a lo mejor hay palabras que son, por su significado muy, pues, abstractas, no tienen como una figura en sí para representarse. Y imagínate lo diferente que va a ser. Cada persona tal vez va a seleccionar cierta parte de esa palabra o de esa imagen que le haga, que en su memoria le haga pues como retomarla rápidamente, ¿no? Para poder hacer como un juego también de entendimiento en la comunicación. Porque siendo así, imagínate lo complicado que se vuelve a veces entonces poder hacer que otra persona entienda lo que uno quiere decir o lo que uno está diciendo, ¿no? Yo podré decir cierta cosa, pero a lo mejor el otro me entendió otra. Y esto no es nuevo, ni yo lo estoy diciendo así, sino que hay también diversos autores que lo han comentado, ¿no? Es complicado. Pero bueno, también en lo práctico de la palabra, como producto social, porque esa es otra de las características en el lenguaje, pues tenemos que es un producto social y pues tenemos que hacer uso de ciertas palabras dadas por convención. Porque también podemos decir que las palabras o los signos de estas palabras, que son, por ejemplo, pues las letras o por ejemplo, en la gramática, ciertos signos de puntuación o algún otro signo que nos indique un lenguaje, porque pues no solamente las palabras nos indican un lenguaje, todos estos signos están dotados de una convención social y cultural. Entonces, pues podemos decir también que no podemos hablar, no sea tanto por un idioma distinto que no nos entendamos, sino que a lo mejor alguien vive en cierta comunidad, otra persona vive en otra comunidad, pero sin embargo, para hablar o dirigirse a nombrar a alguna cosa, pues tienen nombres distintos, ¿no? Y a lo mejor ya no se entendieron porque ya la cosa que nombraron, pues ya no era la misma. Y pues no sé, mira, también a mí me llama mucho la atención, sí, ya en esto de los contextos, igual como para irnos relajando un poquito y a lo mejor reírnos. Yo también me di a la tarea de buscar juegos de palabras. Ok. Tú, por ejemplo, te viene a la mente ahorita, y si no, pues para retomar algún juego de palabras que hayas tú hecho o dicho. ¿Algún juego de palabras? En específico no. Uno claramente no. Pero fíjate que hace poco tiempo alguien me obsequió un libro que se llama El Chingoles. Y ese libro se supone que es como una especie de diccionario de terminología de la palabra chingada o chingar. Y obviamente viene ahí como un montón de páginas de un montón de ejemplos de en qué se utiliza esa palabra en diferente tipo de contextos. Y cómo es que una palabra puede funcionar en un montón de situaciones o para un montón de cosas, y a veces suena igual, pero no significa lo mismo. O sea, eso es como lo curioso. Pero un juego de palabras que ahorita se me venga a la mente, no. ¿Por qué no nos cuentas como los que tienes? Y si es que me invento uno, me acuerdo de uno, pues ya lo menciono. Ok, muy bien. Mira, pues en particular yo encontré uno que me llamó mucho la atención. Bueno, y que me gusta en particular también, porque luego me ando inventando cosas, ¿no? Palabras y juegos de palabras. Este concepto se llama calambur. ¿Pero qué es un calambur? No sé si alguno de nuestros oyentes haya escuchado este término. A lo mejor muchos, a lo mejor no. Pero yo les voy a decir que es un juego de palabras que consiste en modificar el significado de una palabra o frase agrupando de distinto modo sus sílabas.
Ok. Bueno, creo que el concepto está claro, ¿no? Un poco. Un poco, A ver, mejor pero bueno. con los ejemplos tal vez nos sea un poquito más claro. Sí. Bueno, por ejemplo, dice que el calambur más famoso de la historia de la lengua castellana se atribuye a Quevedo, que llamó coja a la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV e hija de Fernando III de Alemania, sin que se ofendiera. Lo consiguió presentándose ante la reina con una flor en cada mano y el siguiente calambur. Dice: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. De nuevo, con otro sentido, es entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja. Espero se haya alcanzado a escuchar como la diferencia entre la terminación de escoja y escoja. Ok. Y bueno, a mí me parece un poco gracioso, ¿no? Que haciendo este cambio de sílabas en este juego de palabras, pues ya de un sentido totalmente distinto al que al primero se le dio, ¿no? Y pues vaya que quién sabe si la reina se dio cuenta. Sí, quién sabe, tal vez no. Puesto que acompañaba a este calambur con un objeto, ¿no? Físico, que la reina pues bien podía confundirse o pensar que pues era un bonito detalle. Sí. ¿Tienes más ejemplos por ahí? Sí, por ejemplo, dice, mujer del quesero, quesera, y la casa del quesero, quesería. De nuevo, en el segundo sentido, mujer del quesero, quesera, y la casa del quesero, quesería. Ok. Es como complicado, tal vez escucharlo si no se le da una entonación pues más como un pronunciada, énfasis, ¿no? Sí. Pero pues leyéndolo, por ejemplo, pues sí se nota más la diferencia. Ok. Está interesante. Uh-huh. A ver, otro por ahí. Por ejemplo, dice, mi madre estaba riendo. Mi madre estaba riendo. Ok. Ok. A ver, otro por aquí, ¿qué será? A ver, ¿nos quieres decir uno tú? A ver cómo juegas con estas palabras. Deja busco por aquí. Ay, se me va. Por ejemplo... Bueno, este que está cortito. Diamante falso. Y la otra versión es diamante falso. O sea, primero es diamante falso. Como 3 palabras. Sí, o sea, como si te estuvieran pidiendo que dijeras amante falso. Así, diamante falso. Pero también se puede entender como diamante falso. O, por ejemplo, esta palabra, ¿no? De soledad o soledad. Sí. Como si la misma palabra pudiera descomponerse también. Como bien lo menciona ahí, en distintos tipos de sílabas. Para conformar otra especie de significado. Así lo entiendo un poquito. Sí, incluso también, por ejemplo, ya en los signos de puntuación, en algunas oraciones, también nos dan otro sentido. Por ejemplo, las famosas comas, ¿no? Si pones la coma en cierto lugar ya, la oración ya es otra. Sí. Y a veces, pues, leyendo algún recado puede causar ciertos conflictos, ¿no? Porque no supiste bien a lo mejor qué te quisieron decir. Así es. Es muy, chistoso, gracioso. Estos juegos de palabras o estas combinaciones, ¿no? De las mismas palabras, la descomposición de las palabras en sílabas, en letras, en, no sé, también en frases. Por ejemplo, en la poesía también hay muchos sentidos ahí, en las metáforas, en diversos, no sé, lecturas, cuentos. O sea, digo, en todo están las palabras, ¿no? ¿En qué no estarían las palabras si no estamos haciendo también este programa ahora mismo? Que si no pudiésemos hablar, a lo mejor les escribiríamos, pero siguen estando las palabras. Exacto. Sí, bastante interesante. Entonces, pues, no sé qué les habrá parecido a nuestros oyentes, ¿no? Con estos juegos de palabras. Sí, que también existen otros, ¿no? O sea, por ejemplo, el albur, todo esto que
quien es mexicano, viva en México, quizás ha tenido mayor contacto con este tipo de práctica, que es el albur, que es obviamente juegos de palabras con un doble sentido, en donde se dice algo, pero obviamente está no explícito, sino de manera implícita, que te están queriendo decir otro mensaje, un mensaje oculto, que obviamente muchísimas veces tiene connotaciones sexuales. Que, pues no sé, tanto como para ofender o para divertirse o para competir. Y entonces el mismo lenguaje se vuelve también una especie de zona lúdica o zona de juego para nosotros, los humanos, en donde podemos también hacer una especie de, o ponernos creativos y decir un montón de cosas y y generar un montón de sentidos y un montón de palabras que demuestren como esa creatividad y esa especie de humor que también caracteriza al lenguaje. Y bueno, a mí me resulta interesante, no deja de parecerme complicado, pero pues bueno, no sé, ¿con qué más seguimos, Diana? Bueno, a ver, vamos a hacer tal vez un poco esta colocación de las palabras en donde las podemos como encontrar. Sabemos que son como en muchos o en casi todos lados, ¿no? Pero por ejemplo, yo quiero mencionar que ha sido tan relevante el lenguaje, la utilización de él, que también ha servido mucho para transmitir. No nada más un mensaje inmediato, corto, en tiempo presente a lo mejor, sino también transmisión de conocimientos, de costumbres, de muchas cosas a través de las generaciones. Desde que tal vez el hombre o la humanidad tuvo esa necesidad de comunicarse, puesto que no ha vivido solo. Esa es la cuestión de que ha sido un producto, una creación dentro del ser humano, que le ha dado esta tal vez habilidad o no sé si llamarlo naturaleza, tal vez no, puesto que es una creación, pero que desde hace muchísimos años pues está presente, ¿no? Y nos ha servido para esta transmisión de conocimientos de generación en generación. En las historias familiares o en los mitos o en las leyendas, digo, en todo ha estado presente también para tener una concepción del mundo, tal vez una cosmovisión para algunas culturas también. Y bueno, ahorita que estoy mencionando esto, recordé un texto de Edgar Allan Poe que se llama precisamente El poder de las palabras. Ya han sido varias las ocasiones en las que yo lo he leído y es que al final de este texto pues da el sentido, ¿no? Se trata de un diálogo que tienen dos ángeles, Oinos y Ágatos, en los que Ágatos le insiste a Oinos que se dé cuenta de que todo su mundo alrededor en el universo y en la Tierra hay cosas que son y han sido nombradas, que la creación es tan grande que tiene que darse cuenta Oinos de cuál ha sido el verdadero origen. Le dice Oinos necia que ha sido Dios el creador de todas estas cosas en el mundo y en el universo. Pero Ágatos le insiste en que no es así y le va dando ciertas pistas en su diálogo para que Oinos tenga esa sapiencia de decirle qué es de lo que le está hablando, ¿no? Y al final Oinos nuevamente cae en esta cuestión de decir que ha sido Dios quien ha creado todo, ¿no? Pero Ágatos le dice, ¿qué acaso no te has dado cuenta de que son las palabras las que le han dado origen a todo lo que se puede ver en el mundo?
son las palabras las que le han hecho a Ágathos hacer de una estrella la creación de un amor que una vez tuvo y que ahora pues ya no lo tiene, pero en esa ausencia él ha creado este mundo, ¿no? Con esas palabras para ese amor que alguna vez tuvo. Y ahí en ese punto a mí me parece como otra característica o curiosidad acerca de las palabras. Con este texto y entre otros más también, pues se puede ver que también es como un aspecto creador del mundo, puesto que se nombra a las cosas y a lo mejor a situaciones y a contextos que tenemos desde hace ya también bastantes años, tiempos, casi todo lo que tiene de existencia, ¿no? La humanidad. Así es. Sí, este texto pues me parece muy bonito. Sí, suena interesante. Quizás recomendarle a quienes nos escuchan que lo puedan leer, puedan enterarse de primera mano de qué va el texto y obviamente sacar sus propias conclusiones. A mí me llama la atención lo que menciona respecto a la capacidad creadora del lenguaje o de la palabra, en esta cuestión de crear quizás un mundo. Y bueno, no hablemos de que el mundo no estaría ahí si es que no lo habláramos o no lo nombráramos. La cuestión es que quizás el mundo existiera y el universo existe, pero viene una cuestión bastante interesante porque el hombre, usando el lenguaje y usando la palabra, se vuelve un ente simbólico, un ente que vive en una esfera simbólica. Entonces esa palabra y ese lenguaje, quizás su poder es esta cuestión de hacer el mundo representable para nosotros y entonces poder de alguna manera crear una especie de mundo dentro de este mundo que es el mundo simbólico, en donde si bien existe todo lo que es externo a nosotros también generamos una especie de orden de las cosas en donde clasificamos y en donde nombramos y en donde el mundo existe también gracias a el lenguaje y a las palabras. Sí. Me acuerdo una cita de alguien que mencionaba que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y entonces es cuando, por ejemplo, uno puede empezar a darse cuenta de que muchas veces uno piensa al lenguaje como algo, vamos a decirlo así, como algo que está y siempre ha estado. Y bueno, quizás sí, porque ¿quién se pone a pensar como en el origen del lenguaje o de dónde salió esto o cómo es que yo hablo, cómo es que digo estas palabras y no conozco otras o por qué conozco estas y entonces otras no? Pero bueno, toda esta cuestión de la palabra y el lenguaje, como posible, o más bien como posibilitador de la creación del mundo que nos rodea, es como una idea bastante fuerte porque hace pensar que quizás el mundo nosotros lo pensamos con cierto orden, pero ese orden está dado con el discurso que se encuentra como en boga actualmente o en la época que sea. Me trae mucho el recuerdo de el libro de George Orwell de 1984, sí, en donde es una sociedad donde hay ciertas palabras tabú, en donde se omiten muchísimas cosas y hay un montón de departamentos que sirven como una especie de censura para que los habitantes, por así decirlo, no conozcan o no recuerden como ciertas cosas donde antes era diferente. Entonces es bien curioso porque todo el mundo se va estructurando gracias a las palabras y al lenguaje. Entonces todo el mundo y el poder se va estructurando a esas modificaciones que se le hace al lenguaje. Y es curioso porque no es una modificación que se le haga, por ejemplo, a alguien
con una máquina tipo ciencia ficción y te extraen recuerdos y te quitan como una capacidad, sino que con la pura palabra y toda esta omisión de ciertas palabras y omisión de hechos, etcétera, todo el mundo se va modificando al grado en el que el protagonista de la historia de repente tiene algunos flashazos de cosas que eran distintas, pero no tiene ni siquiera dónde corroborarlo, no se acuerda bien, y hay un montón de cosas que a final de cuentas no cuadran. Entonces es preguntarnos cómo es que el lenguaje y lo que hablamos determina de cierta manera el lugar donde nos encontramos, el espacio que habitamos. A mí eso me llama mucho la atención y me parece algo digno de rescatar y de pensar, porque entonces justamente es darse cuenta que no es que el mundo sea así porque sí, como una ley divina, sino que quizás ha habido varias cuestiones que han tenido más fuerza en algún momento y se han instalado así. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las clases de universidad había una clase dedicada al lenguaje. Y recuerdo que el profesor nos mencionó una vez, yo no lo sabía, pero nos mencionó cómo México no tiene un idioma oficial. Y entonces para mí fue curioso, y fui y busqué, y precisamente México no tiene un idioma oficial. A pesar de que tú hablas español, yo hablo español, prácticamente todas las personas que nos escuchan hablan español, aparte de otro idioma, quizás no lo sé, pero a pesar de eso no es el idioma oficial. Hay un montón de idiomas más que forman parte dentro de los habitantes de nuestro país, que también forman parte de nuestra cultura. Y muchas veces uno no lo piensa así. Y el profesor nos mencionaba, y entre todas estas lecturas y textos, cómo es que un idioma se hace más fuerte que otro, o cómo es que una lengua desplaza a otra. Y leíamos y nos mencionaba que no es que sea mejor, ni siquiera que sea como más moderna o más, como con un mayor grado de abstracción o de... Sí, mejor o peor. Sí, sino simplemente tenía que ver muchas veces con cuestiones políticas, geopolíticas, en donde lo vimos aquí. ¿Por qué nosotros hablamos español? Bueno, quizás porque en los ayeres existió una conquista a quienes vivían en este territorio y el idioma se impone. Y obviamente se deja de lado muchísimas otras lenguas que antes era lo mejor. O sea, antes eran como, vamos a decirlo así, o sea, lo más usado, lo que se usaba y lo que era. Y esa misma lengua organizaba el mundo y organizaba la religión y organizaba a las personas. Para mí es curioso ver, por ejemplo, esta cuestión del lenguaje que te digo, es un ejemplo muy claro que tengo. Cuando fui a Teotihuacán, lo que uno se encuentra en los letreros es, me parece que es San Juan Teotihuacán, como una especie de primacía del español por sobre esa otra lengua. Y me parece a mí bastante curioso esta cuestión creadora de la palabra y esta cuestión ordenadora del lenguaje. Sí. Es bueno reflexionarlo. Sí. De hecho, ahorita, bueno, con todo lo que has mencionado, pues se me ocurrió, o recordé también, que leí en un texto acerca de la escritura que decía que la escritura era para descansar la memoria, por ejemplo. Esto para mí me llamó la atención mucho y es como importante, puesto que con lo que mencionas del texto de Orwell, es como si él recordara cosas de su pasado que en su presente ya no puede revisar o recordar o corroborar,
que una vez fue así, sino como que se hubiesen borrado ciertos signos o vestigios de lo que alguna vez fue. Y es como muy... Bueno, pone a pensar esta situación en que a lo mejor ahorita que dices San Juan Teotihuacán, San Juan puede remitirnos a una lengua y Teotihuacán a otra. Y si lo ponemos a lo mejor como la primacía de una sobre de la otra en algún tiempo, no vamos a decir que tal vez actualmente, Sí. Pero si esto fuese así también, imagínate los alcances que tiene el hecho de tener este poder de las palabras sobre cierto contexto, situación o acontecimiento en el mundo, y también sobre de si se borran o si se quitan o se sustituyen ciertas palabras, ¿no? A través del tiempo. Podemos tener una memoria, pero si no hay cómo salvaguardar esta memoria de alguna forma, yo creo que se pone un poco complicado, ¿no? El contexto, la sociedad misma tal vez no tendría estos alcances que ha tenido de cierta manera. Y bueno, no sé, yo creo que en esto del uso de las palabras y del contexto es de gran relevancia. Sí, es relevante. Y esto me hace pensar justamente en lo que mencionas de la transmisión. Uh-huh. Porque, bueno, leyendo otros textos, por ejemplo, Danny Robert Dufour, filósofo francés, tiene un texto que se llama El Homo Sapiens. Me parece que ese se llama el texto, o más bien ese se llama el capítulo. No lo recuerdo con exactitud, pero él habla de cosas que me llaman la atención, tienen que ver mucho con este tema, porque en este capítulo, déjenme, lo busco por aquí porque aquí lo había anotado, se llama El Homo Sapiens en la escuela, la negación de la diferencia generacional. Lo que pasa es que este autor en este capítulo habla de qué tipo de sujeto se crea en la actualidad con toda esta cuestión del libre mercado, de las tecnologías, etc. Y él nos va describiendo cómo encuentra una especie de problemática ante lo que es la imagen, la televisión o la pantalla. ¿Por qué? Porque lo pone en contraste con toda esta cuestión del lenguaje y de la palabra. Él menciona que esta palabra y este lenguaje lo que hacen es transmitir cultura. Y como tú lo habías mencionado antes, se transmiten mitos, se transmite memoria, se transmite muchísimas cosas. Antes era más común que se transmitiera de manera hablada, pero por obvias razones después también se añade la escritura. Y hay muchas otras maneras, ¿no? Por ejemplo, una canción, una trova que hable de alguna historia que sucedió, algún corrido, algo, algún rap que hable sobre alguna historia, algún suceso muy en particular que sucedió en alguna parte. Música negra, por ejemplo, en donde se transmitían muchas historias, ya sea de racismo, de historia, que hace que obviamente se tenga presente a pesar del tiempo, que de alguna u otra manera viaje por el tiempo y eso llegue a las nuevas generaciones, a quienes no lo vivieron, no estuvieron ahí, pero pueden tenerlo presente. Pero bueno, Robert Dufour nos menciona que qué es lo que pasa cuando desde antes de hablar hay, por ejemplo, pequeños que se encuentran ya ante una televisión o ante una pantalla, en donde no hay una real transmisión simbólica, según este autor, porque él menciona que esta transmisión pues se debería de hacer como cara a cara, o sea, persona a persona, que quizás obviamente eso también se puede cuestionar o no, pero es una visión que a mí me llama la atención y lo quise traer como a colación. Entonces, a mí me parece interesante esta cuestión de la transmisión y me parece curioso un ejemplo que él pone entre esta cuestión de la pantalla y las imágenes que
pasan a través de la pantalla imágenes violentas, por ejemplo. Y él dice que quizás hay historias o cuentos que nos contaban las abuelas que nada le pedían a esas imágenes. La única diferencia es que esa abuelita o esa persona que contaba la historia se encontraba ahí como un mediador simbólico, como algo que podía hacer una especie de distancia entre lo que está pasando en la historia y entre lo que es real. Y la imagen no, la imagen es simple imagen. Muchas veces no se acompaña de un texto o de una especie de mediación simbólica que haga notar que eso pasa así, o una narrativa que mencione qué está pasando como en la imagen. Entonces, esto a mí me hace pensar en muchas cosas, en especial, por ejemplo, ya te lo platicaba a ti, Diana, se lo platicaba también a mi madre en estos días, esta cuestión, un fenómeno muy curioso que se suscitó cuando mucha gente comenzó a abalanzarse, a insultar, a acosar a ciertos actores que habían interpretado personajes que no fueron del agrado de la comunidad. Un chico que violó a una persona, este chavo pues empezó a recibir como mensajes de odio, cuando realmente él solo interpretó un papel. A mí me llama mucho la atención porque es como si la imagen se hubiera convertido en algo real y no hubiera esa especie de mediación simbólica que hace diferenciar digámoslo así, realidad entre comillas, pero también esa ficción, eso que uno llama serie televisiva y que es entretenimiento y quizás solamente sirve para hacerte pues pasar un rato, para hacerte pensar ciertas cosas, reflexionar. Y entonces es curioso por qué la gente se abalanza contra un actor que interpreta algo que es fantasía en ese momento. Es de llamar la atención. Y es algo similar a lo que menciona Dufu en su texto, porque es esta cuestión de la mediación simbólica, de la capacidad simbólica y de cómo se transmite esa capacidad simbólica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se niega esta cuestión de contar historias, de contar algo tan importante como es una historia familiar, por ejemplo? Que bueno, nosotros también sabemos que a veces las historias familiares son un poco complicadas de contar porque hay muchísimos secretos en las historias familiares. Pero por ejemplo, una historia del mundo, una historia del país, una historia de, no sé, ¿qué te gusta? De la comunidad en donde vives. Y entonces me trae a la mente una anécdota más que sucedió hace no mucho. Quizás la mayoría estén enterados, si no yo los entero, de que hace no mucho tiempo el presidente actual de México, López Obrador, escribió una carta solicitando a España una especie de disculpa por lo de la conquista. Y pues se filtró la carta y obviamente los portales de noticias pues se montaron a ese tren y entonces empezaron a publicar sobre esa cuestión. Lo interesante fue ver en los comentarios que había mucha gente que no estaba de acuerdo. Uno puede estar o no de acuerdo, pero el argumento era que para qué te tenías que preocupar por algo que había pasado hace cientos de años. Sí. Y entonces no había un comentario, o sea, eran demasiados comentarios. Que por qué te preocupas por algo del pasado, que mejor te preocupes por el futuro, que mejor trabajes de aquí para adelante. Pero la cuestión es que eso también es un poco peligroso porque es dejar de lado un montón de cosas. Sí. Dejar de lado una historia, un contexto, por lo menos para enterarte y saber de alguna manera en dónde estás parado y, como decíamos antes, qué tipo de discurso ha permeado la sociedad en donde habitas. Porque no es coincidencia, por más que el lenguaje haya sido fortuito o no, quizás no es coincidencia
que se hable más el español que otras lenguas y que otras lenguas estén de plano muchísimas olvidadas. Ese profesor que te comento nos hizo un trabajo que me gustó muchísimo, lo disfruté mucho porque hizo que nos juntáramos en equipos y que en cada equipo buscáramos una lengua que se encuentra dentro del territorio nacional. No te imaginas cuántas pudimos encontrar. Muchísimas lenguas que todavía eran habladas en ese entonces, pero que muchísimas ya estaban en peligro de desaparecer. Ya no se iban a hablar más. Y cuando te digo en peligro de desaparecer, era que, por ejemplo, buscabas en la red y decía que había tal vez 200 personas que la hablaban. 200. Muy pocas. Muy pocas. Nosotros buscamos una lengua de una... ¿Cómo decirlo? Una comunidad que se llama Kikapú. La lengua Kikapú. Y siguiendo el consejo que nos dio, porque bueno, él nos mencionó que buscáramos esa lengua, pero que también la mencionáramos y la diéramos a conocer. Así que esta tribu Kikapú, para hacer un rápido contexto, esta tribu o esta comunidad viene de Estados Unidos, se instala en México y solamente hay una comunidad dentro del territorio nacional. Y si te fijas y buscas videos de ellos, son como... no son parecidos a las comunidades, voy a decirlo así, indígenas de aquí del país, sí, sino que sus vestimentas son totalmente similares a como si vieras una película de vaqueros y vieras a un apache. Okay. Con plumas, con la cara pintada, obviamente para sus rituales. Pero bueno, ¿qué pasa con esta lengua? Que se va a dejar de hablar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya no la necesitan. ¿Por qué? Porque necesitan hablar inglés o español para conseguir una especie de trabajo. Sí. Entonces, esta negación justamente de la diferencia generacional que dice Dufour es como olvidarte de los que vienen detrás de ti para enfocarte solamente en el futuro. Pero la cuestión aquí es, entonces, ¿quién va a transmitir cultura y esta capacidad simbólica a los que vienen después de uno? ¿Quién se va a encargar de estar ahí y entonces otorgarle así, literal, el don de la palabra a quien venga o a quien no esté ahorita, pero dentro de unos años sí va a existir? Y entonces, ahí sí, ¿qué tipo de sujeto va a emerger? Si nada más, por ejemplo, nos estamos acostumbrando a la imagen o a la pantalla y no a esta interacción más simbólica. Yo omito todos estos juicios morales de bien o mal, pero tal vez me enfoco más en esta cuestión de qué pasa o qué se puede suscitar en caso de. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que es algo, tal vez si se analizara un poco más esto que comentas, podríamos tal vez tener cierta, por así decirlo, predicción de aquel sujeto, ¿no? Pero la verdad es que sí, tal vez la inmediatez y la rapidez con la que el mundo ya se muestra, muchas imágenes a nuestro alrededor, puesto que pues también este contacto que tenemos también con el mundo pues ya se ha hecho muy digital, ¿no? Casi que pura imagen, más allá de la televisión, con el contexto que nos da Dufour. Pero sí, es como un cambio rápido, o un cambio diferente. Bueno, todos los cambios son diferentes, sí, o apuestan a eso, pero sí es como preguntarnos, y la pregunta mantenerla en cuestión también en nuestra profesión y nuestra práctica, ¿no? De aquellas personas que van a llegar con cierto padecer o cierto sufrimiento o cierto cuestionamiento de sí mismos, qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? También. Y ahorita también quisiera como hacer énfasis tal vez en este punto de la mediación simbólica
con, por ejemplo, la distancia que guardan las palabras con la cosa misma o el objeto mismo que se nombra. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas lo de la imagen. Una imagen vista, pues nada más es eso, ¿no? Y está el dicho de una imagen nos dice más que 1000 palabras, pues la verdad es que quién sabe. Porque si yo veo una imagen y me quedo con esa imagen y ni siquiera llego a describirla como qué hay en esa imagen, no va a existir este mediador, esta distancia que tiene la palabra de hacer como rondar sobre esa situación o sobre un concepto o un objeto mismo. Porque otra de las cualidades o características de las palabras es esa, hacer como una distancia. Esto está mucho en la poesía, ¿no? A lo mejor, si por ejemplo queremos hablarle de amor a alguien y no le decimos, sí le podemos decir un te quiero o algo más a esta persona, ¿no? Pero si queremos rondar sobre un asunto, pues a lo mejor creamos otro tipo de texto, ¿no? O una carta o yo qué sé. Sino que, bueno, este ejemplo lo pongo para hacer como la distinción entre lo que una palabra puede hacer sobre de una acción. También guarda memoria, también guarda algo simbólico. Por ejemplo, podemos tomar una foto de alguna situación que hayamos vivido y decir, era cuando alguna vez, y contar una historia, por ejemplo. Pero ya de entrada está ahí involucrada esta palabra. O a lo mejor hacer un recordatorio como la carta de nuestro presidente, hacer un recordatorio, ¿no? No es que nos haya dicho a lo mejor a nosotros, recuerden cuando alguna vez hace muchos años vinieron los españoles, sino que a lo mejor él quiso decir, por favor denme unas disculpas, ¿no? Pero a lo mejor ya nos enteramos nosotros y quisimos decir, pues sí, es cierto, ¿verdad? A lo mejor ya ni nos acordábamos. Sí, quién sabe, o sea, realmente, bueno, hacer la aclaración que obviamente no defendemos nada ni a nadie, pero solamente una anécdota en la cuestión de mencionar esta, como de la transmisión, de la historización de las cosas, para que nadie que nos escuche pues piense que damos como preferencia o estamos propagandeando algo, un tema político. Sí. Nada de eso. Pero si nos parece interesante, y a mí en lo particular, traer esa anécdota, más que nada, dejando de lado esta cuestión de la carta y demás, más que nada para hablar de la falta de interés de transmisión histórica. Y todos estos discursos actuales que también de repente mencionan, solo enfócate en el futuro, solo ve para adelante, no voltees hacia atrás, tú puedes, solo la mirada siempre solo hacia adelante, preocúpate solamente por el presente, etc. Pero la historia también es bastante importante por esta cuestión cultural, esta cuestión de transmisión. Y obviamente, pues bueno, ese dicho, ¿no? De que nada sucede de nuevo bajo este sol. Como si también existieran a veces cosas que no se repiten de la misma manera, pero quizás también son históricas. ¿Cuántas veces no se ha visto esta cuestión de los millennials descubren tal cosa? Como haciendo meme y burla de que cierta generación descubre cómo se hace una cosa que antes ya se hacía y era súper común, y que ahora es traída de nuevo, de moda, como si fuera algo reciente o nuevo. Y es extraño. Estos videos de, por ejemplo, chavitos que se confunden al ver a un teléfono de estos de rueda, que tampoco saben cómo marcar algo, qué es, cómo funciona. Eso como un ejemplo chusco de cosas que yo viví, que tampoco es que sea la super lejanía de cientos de años, pero que es tan sencillo olvidar, de que hay generaciones nuevas y de que ya no saben para qué son ciertas cosas. Los cassettes, tal vez un vinil, un reproductor, una grabadora igual de cassette.
toda esta cuestión de que ha formado como parte de la historia y que sí, justamente la palabra hace que se recuerde o se olvide. La ausencia o la presencia de la palabra es lo que justamente juega con la ausencia o la presencia de cosas en nuestro mundo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también cuando hablemos de la palabra, sin profundizar demasiado, pero sí en el ámbito, por ejemplo, de las terapias, del psicoanálisis, de la palabra y la relación que tiene con nuestra enfermedad o nuestro padecimiento, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí. Esta cuestión en el tema antepasado de sanos y anormales, de cómo la palabra también influye en la creación de enfermos, por ejemplo. Sí, claro, como en esta clasificación, ¿no? De la que decíamos en ese programa. Y sí, más adelante pues mencionaremos, digamos ya en ese contexto, qué función tiene la palabra, porque también tiene como sus características ahí mismo, si ya bien vimos como esta parte cultural, chusca, de creación, de guardar memoria, de lo que significa una palabra o la palabra, misma palabra. Sí, el intento sí. de ir comprendiendo. Porque obviamente, pues nosotros no somos expertos y simplemente traemos un tema que nos parece interesante y nos gusta traérselos a ustedes, pues de una manera un poco amena también, y obviamente sincerar y decir, bueno, este es un tema complicado para nosotros también, e ir descubriendo juntos este enigma de qué pasa con esta palabra y su relación tan estrecha con lo que es el ser humano y la cultura, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, yo creo que para ahondar con más calma y más, no sé, más tal vez información acerca de la palabra ya en las terapias, vamos a hacer una segunda parte de este mismo tema para que podamos también escucharnos y hablar sobre la palabra. ¿Qué te parece, Al? Sí, me parece perfecto. Creo que se ha puesto interesante esta primera parte porque es como, me parece a mí interesante y curiosa la separación de la palabra quizás en el sentido cultural y después la palabra en un mundo que también quizás busca romper como con la convencionalidad. Entonces me gusta a mí la separación. Y bueno, pienso yo que hay que dar ya en estos momentos finalizada esta primera parte. ¿Tú quieres agregar algo más, Diana? No, pues nada más que quienes nos escuchen pues se mantengan al tanto también de esta próxima emisión de segunda parte acerca de la palabra, puesto que ya vamos a entrar en tema, ¿no? No es nuestra profesión, que es también por lo que hablamos en estos podcasts. Exactamente. Entonces, pues bueno, nada más que decir. Esperamos que les haya gustado esta primera parte, que la hayan disfrutado, que quizás los invite a la reflexión o los deje con muchísimas más dudas, porque ese también es quizás un poco nuestro papel, compartirles el mismo enigma que tenemos nosotros, y quizás si alguien se anima a participar, lo podamos ir resolviendo entre más de nosotros, ¿no crees? Entonces, bueno, nos despedimos y pues que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche, según sea el horario en el que nos escuchen. Y pues nos vemos la próxima. Hasta pronto.